intención original, ¿cuál es la intención original? La intención original es Génesis capítulo 1, verso 26. Esa es la intención original de Dios para con nosotros, ¿ya? Que señorees sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que está sobre la tierra, señorear sobre la tierra. Esa es la intención original, para eso fue creado el hombre, ¿ya? En realidad no fuimos creados para tener estas reuniones que tenemos hoy en día por causa del pecado. No fuimos creados para cantar coritos. No fuimos creados para tener reuniones de oración ni de adoración. Fuimos creados para tener dominio. Para tener dominio. Esa es la intención original de Dios. Y quieras o no, eso se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios se cumple por encima de lo que sea. Dios quiere que domines. Que domines las aves. Que domines los peces. Y a veces entendemos mal las cosas. Queremos dominar a las mujeres como si le estuviéramos viendo plumas o escamas. O las mujeres quieren dominar a los hombres como si le vieran plumas o escamas. Dominar sobre lo que se arrastra sobre la tierra, dominar la tierra, la naturaleza. Jesús vino y hizo demostración de eso. Él no trajo religión. Él trajo lo que el hombre perdió. Y lo que el hombre perdió fue el dominio. En el jardín del Edén fue engañado por un querubín con bastante astucia y le quitó el dominio, el reino. Prácticamente lo hizo que se rebelara contra el reino de los cielos. El principio original de Dios, quiero que lo copie esto, lo voy a decir, nótelo. La intención original de Dios es dominar desde lo invisible por medio de un espíritu invisible en un cuerpo visible, dominar lo visible. ¿Se comprendió o se lo repito? La intención original de Dios es dominar lo visible desde lo invisible por medio de un espíritu invisible en un cuerpo visible. ¿Se comprende? Él no necesita venir a lo visible. Él desde lo invisible, desde el reino de los cielos, de su reino poderoso invisible, quiere gobernar lo invisible, lo visible. Por medio de un espíritu en un cuerpo visible. Les voy a poner un ejemplo para que vayamos captando lo que es el reino, que no es religión, es monarquía. Desafortunadamente tenemos en nuestro corazón, o la mente, como le quieras llamar, demasiada democracia. Y la democracia es antibíblica. La democracia es tan antibíblica que pone la opinión de los hombres por encima de la palabra del rey. Y entonces tú empiezas a cuestionar la Biblia porque te crees con derechos, porque la democracia
le da derecho al pueblo. En un reino no. En un reino es lo que el rey dice, se cumple porque se cumple. En la democracia no. En la democracia, si tú no estás de acuerdo, puedes hasta tumbar al rey con tus votos. Y en nuestro corazón estamos tan acostumbrados a la democracia que ya queremos hasta cambiar los estatutos del rey. Ya por ahí se escucha de cambiar la Biblia, de hacer una nueva, porque esa está muy desactualizada. Nos creemos con derechos democráticos de anular las escrituras, que es la palabra del rey. E incluso decimos que no estamos de acuerdo con algunas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los diezmos. Hay unos que no están de acuerdo con eso. Dios dice, a mí no importa que tú no estés de acuerdo. Es mi palabra y se cumple. Porque en la democracia tú tienes voto, voz y voto. Pero en el reino ni voz ni voto. Una monarquía no es una república. Una monarquía no es una democracia. Debemos cambiar la mente, la mentalidad y no conformarse a este mundo. Eso dice la Escritura, no os conforméis a este siglo que está viciado, ¿ya?, con los deseos engañosos. No te conformes, sino que tu mente sea renovada, sea actualizada. Cuando el Señor utiliza la palabra o el prefijo re, está diciendo no para que veas el futuro, sino para que veas el pasado. Renovar quiere decir regresar al original, a cuando tu mente estaba nueva, antes de que Satanás la dañara, antes de que el sistema se metiera en tu mente. Dice renovar, o sea, déjala en original como yo te la entregué. Y Jesús vino y colocó el ejemplo cuando habló del hijo pródigo, porque eso es lo que le pasó al hombre. Estaba en el seno del Padre y se rebeldizó, dijo, dame mis bienes y yo me voy. Eso hizo Adán. Dios, no voy a hacerle más caso a Dios, yo voy a gobernar yo solo aquí la tierra, que no tiene nada que sacar. Eso hizo el hijo pródigo, se fue, malgastó los bienes que Dios le había dado y comenzó a vivir perdidamente. Pero era hijo, seguía siendo hijo, pero estaba viviendo perdidamente. Y dice que llegó un momento en que volvió en sí y empezó a recapacitar y a decir, en la casa de mi padre hasta los jornaleros, hasta los sirvientes, hasta los esclavos comen mejor que lo que yo estoy comiendo, están mejor vestidos que como yo estoy, porque estaba llevando la propia limpia. Se le había pesado el barro, como decimos nosotros, ¿ya? Hasta decía nomás que quería comer el alimento de los cerdos y ni eso le daba. Cuando regresa, como el padre es el padre y no hay expadres, como tampoco hay ex hijos, el hijo siempre vuelve. Y yo siempre enseño eso, porque hay muchas falsas doctrinas que se riega como la verdolaga y que quiere crecer en todos lados como el coquito, ¿ya? Y dice, no, que el pastor no va a buscar a las ovejas. Ya no son ovejas, son hijos. El hijo no se va a buscar, el hijo se espera que vuelva. Uno va a buscar es a la oveja perdida, o sea, la que no sabe ni quién es, ni para dónde va.
Está perdida. La Biblia lo dice, está perdida. Así es. En cambio dice del hijo que estaba viviendo perdidamente, pero era hijo. Amén. Dios quiere gobernar lo visible y coloca un espíritu invisible en un cuerpo visible para gobernar lo visible. Pero cuando tú te rebeldizas a ese espíritu, queda solo. Pero nosotros sabemos, por la historia bíblica, que hay varios espíritus por ahí que están buscando cuerpo. Y cuando tú sacas el de Dios, lo echas a un lado porque no quiere obedecerse, te meten un poco. Y empiezas a hacer lo malo. Y tú dices, no, es mi voluntad. Verifica verdaderamente si es tu voluntad o la del enemigo la que estás haciendo. Hay que tener sabiduría. Y él, como dice la escritura, es el príncipe de las tinieblas. Y las tinieblas no es otra cosa que ignorancia. Hay gente que está tan metida en la ignorancia que hasta para pecar son ignorantes. Hay gente que va a robar y le robas el papá y a la mamá. Le roba los vueltos del papá, le roba. O sea, eso es ignorancia. O sea, ¿a quién le está robando? Se está robando él mismo. ¿Por qué? Porque lo está gobernando ¿quién? El ignorante mayor. Y no se ha dado cuenta. Mateo 24:14 dice que el mensaje del reino debe ser predicado por todo el mundo para que venga el fin. ¿A quién no le conviene que venga el fin? A Satanás. ¿Ya? Porque es el fin de él. Es el único que no le conviene que venga el fin. Y entonces ha tergiversado el mensaje del reino de tal forma que hasta la iglesia vive clamando a Dios para irse para el cielo. Dios no te quiere en el cielo. Ten eso presente. Por tu propio bien, Dios no te quiere en el cielo. Él te tuvo mucho tiempo en el cielo. Ya Él te tuvo mucho tiempo en el cielo. Por eso quiso expandir y cogió tu ser y lo metió en un cuerpo para que gobernaras acá. Te voy a poner un ejemplo. Si la reina Isabel todavía estuviera viva, su hijo no fuera rey, fuera príncipe. Nosotros queremos devolvernos al cielo a ser príncipes. Ya fuimos príncipes. Entonces Él nos hace un nuevo territorio para que seamos reyes. Y Él quiere un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén, amén. Reyes y sacerdotes. Y Satanás ha hecho lo imposible por separar esta cuestión. Y entonces coge la iglesia y la aparta de la ley. Eso es ignorancia. Moisés, que fue la primera persona que Dios colocó como cabeza, él daba las leyes y daba las ordenanzas de adoración. Era rey y era sacerdote. ¿Por qué creen que Jesús viene a sentarse en el trono de David? Porque David era rey, pero era adorador. O sea, era rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Entonces tú ves que un
pastor se va a lanzar al alcalde y, uy, eso no puede ser porque ya Satanás te dañó la mente. Porque la iglesia no tiene por qué meterse el rey y el sacerdote. Dios dice, quiero un pueblo de reyes santos. O sea, una nación, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice Pedro? Real sacerdocio, ¿no dice? Amén. ¿Qué significa real sacerdocio? Reyes santos, reyes sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él quiere que gobiernes, pero bajo una moral estricta. Es más, cuando Jesús viene y dice, tú eres la sal de la tierra, no está diciendo que eres salado, te está diciendo que tú eres la élite, o sea, el molde que Él escogió para que los demás vean cómo comportarse. Amén. Por eso en tu trabajo tienes que ser el mejor, Amén. no el que llega 2 horas tarde. Cuando vienes a adorar al Señor, no el que llega de último. ¿Por qué? Porque eres la sal. Te están viendo, te están mirando, por eso es que la gente dice, ¿y eso qué es evangélico? Porque ellos asumen que tú eres el estándar máximo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, tú eres la sal, o sea, tú eres el molde. Si no lo eres, dice, te voy a ayudar para que alcances la estatura del varón perfecto. Eso es reino. Que estés alineado al propósito original de Dios. Cuando te desalineas, te voy a poner un ejemplo, como cuando alguien hace un delito, lo meten preso. ¿Qué sucede? No solo perdió la libertad, pierde los derechos que tiene como ciudadano. Todos los derechos los pierde. Si quiere, el verdugo, si quiere, le da comida, si no, lo pasa hambre y fuera. Y le da la comida que él quiere. Así hay muchos, bajo el yugo del verdugo satánico. ¿Por qué? Porque se desalinearon de la justicia de Dios, están por fuera de la justicia divina y perdieron los derechos de ciudadano del reino. Y como pierden los derechos de ciudadano del reino, por mucho que clamen, están bajo el yugo de Satanás, el verdugo. Están en esclavitud, fueron entregados a Satanás. Y Satanás los pone a que ya no puedes dormir a la hora que quieres, ni hacer la siesta a la hora que quieres, porque el que está preso le ponen un horario para cada cosa. Si no tiene sueño en la noche, espera a ver, porque tiene que dormir, porque al día siguiente tiene que hacer trabajo forzado. Hablando de las cárceles que funcionan, donde verdaderamente se ejercita la justicia de Dios. Analízate si estás bajo el yugo de Satanás, obedeciéndolo a él, durmiendo a la hora que él quiere, levantándote a la hora que él quiere, haciendo el trabajo forzado que él quiere. Tú tienes que analizarte y decir, estoy ganando bien, ¿por qué no me alcanza? Estoy sembrando en saco roto, ¿qué es lo que pasa? Porque el que está preso, por mucho que sepa trabajar todo el trabajo, le van a dar la misma comida. Y mata al güey engordado, como él,
el becerro engordado, el becerro gordo, y hace la fiesta, porque en Israel todavía se usa eso, de que las familias tienen siempre uno o dos o tres becerros que los tienen alimentándolos especialmente para cuando venga una visita especial, matan el becerro engordado. Y el papá se dice, o sea, el becerro gordo, el que tenemos para las visitas especiales, mátelo, porque este era mi hijo, estaba muerto y ha resucitado. ¿Ya? Y hay que hacer fiesta. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ya le había dañado la mente al enemigo, ya le había llenado el corazón de que él no podía ser hijo. Y llegó diciendo, no, hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero ser siervo. Y todavía hay muchos diciendo, yo soy siervo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque Satanás le dañó el corazón. Ya no se atreven a decir que son hijos. Porque eso es lo que hace Satanás con la mente del hombre. ¿Ya? La degrada de tal forma de que no te creas que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso le dijo a Eva. Le dijo, si no comes de ese árbol, Dios sabe que si comes vas a ser como él. O sea, todavía no eres. Estaba diciendo que Dios le había echado mentira. Porque Dios dijo, te he hecho a mi imagen y mi semejanza. Quiero que domines. O sea, tú estás hecho mucho antes de que Dios hiciera la tierra, tú existías. Y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él te escogió para que salieras a gobernar. Te hizo un mundo para que lo gobernases, para que te señorees en Él. Desde antes de hacerlo ya tú existías. Por eso tienes autoridad sobre la tierra, porque tú eres primero que ella. Eres mayor. No, que nació ayer, nació para aquí, para el cuerpo este, pero su ser en realidad es viejísimo. Y si te conectas con el cielo, vas a ver todo el conocimiento y la autoridad que tienes. Amén. Y dice que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea, cuando estabas con Él, te bendijo, te dio todo lo que necesitas. Amén. Voy a soltar una, sí la suelto. Eso es muy fuerte. ¿Ah? Mira, cuando Dios crea un ave, lo crea con la capacidad de volar. Va incluida la capacidad de volar. Cuando crea un pez, le da la capacidad para nadar. Santo. Cuando quiere un gobernador, ¿qué hace? Le da la capacidad para gobernar. Amén. O sea, tú la tienes. Gloria a Dios. Eso viene contigo. Eso viene en el paquete. Tú eres libre porque ya eso yo lo puso en ti. Tú estás libre con eso. Úsalo. Ese dominio, ese espíritu de dominio está en nosotros. Y el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu Santo no es que te viene a humillar, no, te viene a guiar, a decir qué es lo que tienes en realidad que dominar. Amén. Él te va a guiar de cómo utilizar ese espíritu de dominio en lo que verdaderamente es. No que empieces a verle tú a tu esposa y quieras dominarla. O tu esposa quiera verle escamas a él, te quiera dominar como pescado. No. Pero si no tienes comunión con el Espíritu Santo, el otro sí se te mete y empieza a decirte lo que tienes que hacer. Y ni cuenta te da y tú crees que eres tú. Y empiezas a maltratar y a señorarte donde no debes señorar. Silencio bonito ese.
No se trata de religión. Jesús no vino a traer religión, vino a traer un gobierno monárquico. Por eso él dijo que se iba a sentar en el trono de David, porque David era rey y sacerdote. Así que cuando un pastor se vaya a lanzar alcalde, apóyelo, porque tiene el conocimiento de arriba, está conectado arriba, y solo los que están conectados con el cielo pueden gobernar la tierra. Amén. Tu poder, la bendición que Dios te dio, dice que fue en los lugares celestes. ¿Cómo puedes traerla acá? Por medio de la fe que Dios te dio. Él quiere dominar acá con lo que tiene allá, a través de ti. Amén. Todo te lo entregó allá, todo está dado allá, ¿ya? En los lugares celestes. Tienes que traerlo por medio de la fe, y para eso tienes que sujetarte al Espíritu Santo para que te ayude y te enseñe, te reentrene. ¿Por qué? Porque traemos una mente distorsionada por el enemigo, ¿ya? Tan distorsionada que no entendemos las cosas de Dios. Creemos gobernar y estamos siendo gobernados. Ya por lo que yo quiero, seguro. Evalúa bien si estás haciendo lo que quieres, o estás haciendo lo que Satanás quiere que hagas. Porque dentro del fondo de tu corazón tú anhelas agradar a Dios. Amén. Es necesario que te conectes con el Rey para que puedas gobernar la tierra. Es necesario que permitas que la palabra de Dios se haga veraz en tu vida, que empieces a desarrollar el diseño de Dios para tu vida, que empieces a señorear conforme a la voluntad de Dios, que es tu propia voluntad. Porque de allá vienes, tú vienes de allá, con toda la bendición espiritual, vienes con todo el paquete, solo que como te desconectas, estás rechazando todo ese paquete y aceptando lo que el ignorante, el príncipe de la ignorancia, te está dando. Cuando Jesús le preguntaron acerca de los milagros que hacía, él decía: mi padre trabaja y yo trabajo. Yo no puedo hacer nada que no voy a hacer a mi padre. O sea, él estaba conectado y viendo lo que estaba sucediendo en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos el Señor te bendijo, él decía, declaraba la bendición acá, te bendecía. Si él en el reino de los cielos veía que te sanaba, pues acá eres sano también. Pero si tú no te conectas, no sabes si el Señor la está sanando o no. Y empiezas a hablar lo que quieras y declarar, no pasa nada, porque no estás viendo en realidad lo que Dios quiere. Porque si en ese momento Dios quiere que esa persona se esté llevando su limpia, ¿tú qué vas a hacer? Y tú no ves, yo voy a declarar que... Y si está en juicio de Dios, ¿qué? Conéctate para que puedas declarar lo que es y le puedas decir: estás en juicio, si no te arrepientes te va a peor. Estamos en un reino, en una monarquía, no en una república, ¿ya? Esto no es democracia, esto no es democracia. El Señor nos ha hecho hijos, ¿ya? En ningún momento la palabra dice que Dios te ha llamado cristiano.
En ningún momento. Los que te llamaron cristianos fueron unos paganos, los que te pusieron ese nombre de cristiano. Y como ellos te pusieron el nombre, todo lo que tú le pones nombre tienen derecho a señorearte. Y entonces ellos te dicen cómo te tienes que comportar. Tú eres cristiano, tienes que comportarte así. Y así, y así. Tienes que hacerle caso. ¿Por qué? Porque Él te puso el nombre. Yo me saqué eso de ser cristiano. Soy hijo. Hijo de Dios. Y como nadie sabe lo que es saber, lo que es ser hijo de Dios, solo Dios, solo Él me puede juzgar. Amén. Y Él me nombra embajador de su reino. Y como usted no sabe lo que es el embajador del reino de los cielos, tampoco puede juzgarme. Por eso Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no lo puede juzgar nadie. ¿No es que dice así? Amén. Pero si tú te dejas montar encima el nombre de cristiano, tienes que cargar con lo que ellos establecieron, porque ellos te pusieron el estándar, la norma. El cristiano tiene que ser así, así, así. No puedes escuchar carpeta, no puedes escuchar qué. ¡Ábreme! Amén. Soy hijo. Amén. El creador del universo, hijo del creador de todos los ritmos, hijo del creador de todo. Y te ponen el anillo de hijo y todavía no, que yo quiero ser sirviente. Yo quiero ser un jornalero, un esclavo. No, no me llames hijo. Y entonces venimos con una falsa humildad. Yo no soy digno de que es a mí, solo di la palabra. Yo no puedo la palabra, pues. Si Él te quiere como hijo, regresa. O sea, si no has entrado al reino, entra. Porque allá están listos unos borregos bien engordados esperando para hacer la fiesta. Amén. Y que si te fuiste y regresaste, dile, Señor, ponme mi anillo que quiero ser hijo, y empiece la pachanga en el cielo. ¿No dice la escritura así? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, hay gozo en el cielo cuando sales en libertad y entras en esta línea con el Señor. Y empiezas a ser ciudadano del reino. ¿Ya? Y te dan tu autoridad nuevamente para que seas embajador del reino. Debes entrar, debes creer. Deja de estar huyéndole a la responsabilidad de hijo. Porque eso es lo que hacemos, huirle a la responsabilidad de hijo y querer ser siervo. La sal de la tierra se puso para mantener los estándares, para establecer el estándar y para mantenerlo, no dejar que se pudre. Entonces, si te dejas seguir por lo que el mundo, o sea, por lo que la ignorancia está haciendo, se va a deteriorar la tierra, se deteriora. Hay que separar la iglesia de lo legal. No lo puedes hacer. Tienes que ser rey y sacerdote. Desafortunadamente nosotros como padres solo preparamos a nuestros hijos para ser reyes, no sacerdotes. Lo pones a estudiar para que gane y conquiste, pero no le enseñas a orar y a buscar la presencia de Dios para que administre lo moral también. Y entonces va de conquistador y tiene 2, 3 mujeres, 4 reyes, un solo revolución y de pagarte al mundo, porque solo quiere ser rey y no sacerdote. Porque el papá no le enseñó a ser sacerdote.
El papá se enojaba cuando no hacía las tareas del colegio, pero no se enojaba cuando no iba a la iglesia, no se enojaba cuando se acostaba sin orar, no se enojaba cuando se levantaba a jugar y no oraba primero. No le enseñó a conectarse con el reino, con el mundo espiritual. Porque en su corazón nada más le interesaba que fuera rey. ¿Por qué? Porque el ignorante le enseñó que lo del reino no tiene que ver con la iglesia. Pero dice, no, la iglesia no, que vayan las mujeres, nosotros vamos a trabajar. Satanás, el ignorante. El sacerdote es el que tiene que estar en la iglesia. Ellos tienen que estar llenos de varones. Por eso Pablo dijo, no permito que ninguna mujer hable, que en su casa le enseñe a su marido, porque él debe ser el sacerdote del hogar. No es porque no quisiera que las mujeres hablaran, sino porque le estaba enseñando sacerdocio a los varones. ¿Cómo es posible que tú permitas que yo le enseñe a tu mujer? Si eso te toca a ti. Pero como no vienes a doblar rodillas, no te quieres humillar delante del Señor, prefiere que otro te la enseñe. ¿Cuáles son estas palabras? Voy a trabajar, que se levante y orar. La mujer está diseñada para recibir, no para dar. Tú eres el que está diseñado para dar. Pero tienes que buscar la presencia, tienes que buscar el conectarte a esas bendiciones con las que venías. Esas bendiciones que estás rechazando por escuchar al príncipe de la ignorancia. El príncipe de la ignorancia te dice, no, es que no tienes tiempo para eso. Es que tienes que ir a trabajar, es que tienes que hacer todo eso. Y te tiene con un poco de cosas urgentes, pero no importantes. Porque la importancia es el reino. Porque él sabe que si te conectas al reino, ya no puede dominarte. Y te vive cortando las alas como los pajaritos. Te cortan las alas para que se queden en la jaula. Y empieza a darle la comidita. Y ahí te tiene metido en la jaula. El poquitico todos los días. Suéltalo para que vea que no necesita de ti. Pero como Satanás quiere que tú necesites de él, te tiene a la porcioncita, a la porcioncita, a la porcioncita, y te mantiene contento. Ha dañado tanto tu mente y la de tus hijos la estás dañando tú, porque los entrenas y les educas, tanto varones como hembras, para ser empleados. Jamás los educas para poseer, sino para ser empleados. Estudie para que se consiga un buen trabajo. Todo está en la mentalidad. Y como últimamente se ha profetizado de que viene un gran avivamiento para Latinoamérica, Satanás ha atacado tanto a Latinoamérica que cuando quieren prosperar se van para Estados Unidos a ser empleados. Pero coge un chino, viene de allá, se va para Estados Unidos, no va a ser empleado, porque no ha visto un chino de empleado. Va montando su negocio de una vez. En cambio, el latino sale de aquí a lavarle los platos al negocio del chino. Mentalidad de siervo.
para Estados Unidos, ¿para qué? Para trabajar allá. Tengo que terminar la ingeniería, ¿para qué? Para conseguirme un buen empleo. No hemos comprendido bien que todas las bendiciones que nos corresponden están en lugares celestiales. Allá es el sitio donde tenemos que ir a traerlas. Para que en la tierra se haga lo que está en el cielo. Tu sanidad está en el cielo, tráela. Tu bendición está en el cielo, tráela. Tu esposa está en el cielo, verifica que sea esa. Te está soltando los perros a la que no es. Por estar obedeciendo al ignorante. ¿Por qué? Porque el de la ignorancia solo te motiva a satisfacer los anhelos y deseos de la carne. Pero si entras al reino, vas al cielo, a lugares celestes, vas a traer todo el paquete que Dios te entregó para gobernar. Por eso es tan de primera mano que tengas comunión con el Espíritu Santo, el gobernador, porque la Escritura dice: yo te voy a guiar a toda verdad. ¿Quieres saber la verdad de tu vida? ¿Quieres conocer tu propósito? Conéctate con el Espíritu Santo. Hay una promesa de entregártelo. Y no solo para que vengas y hables en lengua y digas tengo, no, sino para que tengas comunión y seas guiado por Él. Y comiences a ser hijo. Jesús primero nos llamó siervos cuando vino, porque en realidad Él vio la mentalidad y decía: arrepentidos, o sea, cambia de forma de pensar. Estás pensando como esclavo. Después, cuando vio que ya estaban comprendiendo las cosas, les dijo: eran mis amigos, y empezó a contarle cosas de ellos. Es necesario que me pase esto, me pase esto. Ya no son siervos, sino amigos. Pero cuando resucita, ya no les dice amigos, le dice: ves y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ya nos dio el título de hijos. Recíbelo. Alíñate. Deja de estar atendiendo al príncipe de la ignorancia y alíñate con el Señor y comienza a ser ciudadano del reino y embajador de su reino también. Comienza a ser hijo y comienza a reclamar las bendiciones. Hay algo bien especial que al comienzo de los tiempos, al comienzo de la iglesia primitiva, de pronto se comprendió un poco mal. Era que eran una mancomunidad. ¿Qué es que se dice? Mancomunidad. ¿Por qué? Porque la idea es que en el reino de los cielos todos tenemos las cosas en común. Entonces ellos empezaron a vender y a traer todo para que todos comieran de lo mismo. Pero no esa es la idea. O sea, la idea es que en el reino de los cielos nadie tiene más que nadie. En el reino de los cielos todos fuimos bendecidos en lugares celestes. Ahí está todo el paquete está ahí. Y hay igualdad para todos. La Escritura dice que Él te dio,
que nos dio a todos una medida de fe, no dice varias medidas de fe, una medida de fe. La decisión es tuya si la usas o no. Cuando los apóstoles veían a Jesús haciendo el poco de cosas, dicen, qué grande es este Señor. Y él les decía, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, le diría a este monte, plántate en el mar y lo haría. ¿Qué les estaba diciendo? En el reino todos tenemos lo mismo, el mismo poder, la misma autoridad. Solo que el que cree la usa y el que no cree no la usa. En el reino nadie tiene más que nadie. Incluso Jesús se atrevió con osadía a decirles algo más, a decirle a la verdad, ahora que yo me vaya, que venga el Consolador sobre ustedes, el Gobernador, el Espíritu Santo, harán mayores cosas que las que yo he hecho. Amén.